todo se derrumba. Duggan advierte un fin de ciclo para Milei. Wow, qué poquito que falta, ¿no? Hoy es miércoles 22. Nos queda mañana jueves como último día de campaña porque el viernes a las 8 de la mañana empieza la veda y después ya nos queda el sábado. Y el domingo estaremos votando y estaremos todos analizando qué va a pasar. Seguro que muchos quieren saber qué va a pasar o qué pensamos que va a pasar. No quiero arriesgar mucho. Honestamente, como otras veces, me parece muy difícil. No quiero jugar con las expectativas. Yo soy un terrible creyente en la expectativa baja. Cuanto menos expectativa tengas, es mejor. Lo peor que hay, porque ¿contra qué mide los resultados? Mide los resultados contra su propia expectativa, pero los resultados de su equipo de fútbol, los resultados del partido político que a uno le gusta o que quiere que gane, o cercano a su ideología, todo se compara con tu expectativa. Entonces, nada mejor que tener la expectativa lo más baja posible. Las consecuencias políticas no tienen que ver con nuestras expectativas. Separemos eso. Una cosa es lo que nosotros pensamos, las consecuencias políticas se van a dar sí o sí, a partir de los resultados. No tengan dudas. Ahora, si quieren ver señales, sí pueden ver algunas señales interesantes. La primera señal que yo marcaría en este día es que de vuelta el dólar totalmente descontrolado, le tiraron con todo, nunca intervino tanto el Tesoro norteamericano como hoy, a través de dos bancos internacionales, intervino muchísimo, la presión alcista es tremenda. Esto te marca que pase lo que pase en las elecciones, lo que viene es muy difícil para la Argentina, muy difícil para el gobierno. Segundo, atentos que la salida de Gerardo Huertain de mal modo habla mucho sobre lo que está pasando con el círculo rojo y con los empresarios con Javier Milei. Tiene una lectura más de círculo rojo que de la política. Gerardo Huertain se fue de mala manera, pero de muy mala manera. Y tengo enormes dudas que eso tenga que ver con Santiago Caputo. Tengo enormes dudas. Me parece que acá hay un juego de operaciones tremendo. Y muchas veces algunas cosas son inconfesables, algunos motivos son inconfesables. Pero no se olviden de algo, Gerardo Huertain es esencialmente un empresario. ¿Qué te marca esto? Bueno, para los empresarios este gobierno es imposible. Imposible si estás cerca e imposible si estás lejos. Es un gobierno inútil, que no gestiona, que no lleva nada para ningún lado. Es un gobierno con el cual es imposible sacar adelante cualquier cosa. Entonces, ¿qué hay detrás? Me imagino yo, una trama de negocios, promesas truncas, harto de los malos manejos del presidente y del entorno del presidente. Huertain es un tipo que no necesita el cargo de canciller, seguramente tenía ganas de probar la política, ya la probó, no creo que vuelva. La probó y no le gustó, me parece. Pero el tipo tiene otras cosas mucho más importantes que hacer, que estar al lado de un Javier Milei, no a la baja, en caída libre. Porque, bueno, este es el segundo punto, ¿no? La mala salida de Gerardo Huertain es muy indicativa de que al gobierno le está yendo mal, de que el gobierno está complicado, de que los días por venir son mucho peores, muchísimo más malos días que otra cosa. Entonces me parece que es un abandono. Es decir, yo no apuesto más a este tipo. Es lo que yo interpreto de la mala salida de Huertain, pues salió de muy mal modo. Le pidieron por favor a Huertain que esperara hasta ver si había una reorganización de lo que fuera, del gabinete. Vamos a ver qué pasa con eso. Pero no, el tipo dijo, no, ya me quiero ir. Bueno, fenómeno. Otro punto, la suspensión de los reportajes del presidente con periodistas amigos, contado con Majul de manera estrafalaria, ridícula, es alucinante. Tenemos el audio de Majul, chicos, vamos a escucharlo, porque no, nada mejor que escucharlo a Luisito, el vocero oficial, el más bueno del mundo con Milei. Mirá lo que dice.
sobre lo que el presidente Milei no quiere ni debe hablar, y está bien. Les voy a decir algo más. Mañana estaba comprometido a venir el presidente Milei acá al piso de Más Nación, y tomó la decisión de no venir. Para mí, como periodista, como productor periodístico, digo, qué macana. Pero desde el punto de vista de la estrategia política, me parece que es correcto. ¿Por qué? Porque cualquier pregunta que no pueda responder o que lo lleve atrás, más allá de la campaña, sería poco inteligente. Bueno, además de lo chanta que es Majul, diciendo, no, está buenísimo que no venga, lo cuida, primero opina como periodista, después opina como militante de Milei. Más allá de todo eso, es una vergüenza, ¿no? Lo que está pasando. El candidato que se puso al hombro la campaña no puede aparecer. Bueno, es un mal candidato, no tiene discurso, no tiene propuestas, y todo eso se nota. Y es también, hoy en día, piantavotos. Milei es piantavotos. Antes era el único que arrastraba votos de su gente, hoy no arrastra votos, al contrario, pierde votos, se equivoca, dice estupideces, se muestra desconectado de la realidad. Es un muy mal acto de campaña llevarlo a Milei a que le hagan preguntas. Se enoja con los amigos, ¿no? Se enoja con los periodistas amigos. Bueno, solo con dos arrastrados como Anhelo y como Andino puede medianamente bancarse un reportaje. Bueno, está cocinado. Otra señal que me dijo un encuestador: los encuestadores están con muchos problemas porque no les atienden el teléfono. La gente no quiere participar de encuestas. Está muy difícil para ellos conseguir encuestas medianamente creíbles porque de 50 personas contesta una. Entonces, si necesitas 2.000 casos, ¿a cuánto tenés que consultar? Bueno, es una locura, no das abasto. Y lo que sí te dicen, que lo que tienen medido con cierta certeza, es la imagen de Milei. Y la imagen de Milei está en caída libre. Sigue en caída libre. No para de bajar, no encontró piso todavía. Baja. Bueno, son señales que indican el muy mal momento del gobierno, de Milei, de la situación económica. Bueno, también otras señales. Hoy vamos a hablar en un ratito con gente que tiene algo que ver con este estudio, pero mirá este estudio de Fundar, está muy bueno, publicado por La Nación, sobre los sectores, ¿no? Los sectores de acuerdo al salario. El sector al que mejor le fue, petróleo y minería, más 18,6% de salario. O sea, estos aumentaron su salario en casi un 20%. Sector de bajísimo empleo. Emplea muy poca gente y además es un trabajo muy sacrificado, ¿no? Es muy duro, muchas veces tienen que ir a los pozos, vivir en campamentos durante un tiempo, es un laburo muy duro, muy especializado, pero de pocos empleos. A ese sector le fue bien, petróleo y minería. Al total de la economía le fue mal. El promedio es menos 2,1. Ahora, la administración pública no es que le fue mal. Fue una catástrofe nunca antes vista. En los 2 años de gobierno bajó 14,9%, casi 15% le bajaron el sueldo a la gente. Pero vos decís, bueno, 15% es un montón. Bueno, hay gente que le fue un poquito menos malo, pero miren, son muchos malos sectores que le fue mal. Sectores que le fue mal: finanzas y seguros, menos 1. Transporte y comunicación, menos 2. Servicios comunitarios y personales, menos 6. En la pesca, menos 10,5. Enseñanza, menos 12,8. Servicio doméstico, menos 13,7. Total sector público, 14,7. Administración pública y defensa, menos 14,9. Es decir, esto es un desastre, la verdad. Esta es una catástrofe. Y estos son los salarios registrados, los que supuestamente tienen un gremio que los defiende, que los ayuda, que pelea por su salario. Un desastre. Y miren este último dato. El regreso a los 90, dice Hernán Lechter. Por tercer mes consecutivo, las importaciones de bienes de consumo, las que tenés en la góndola, las que consumís habitualmente, superaron el máximo histórico. Septiembre del 2025 es el valor más alto registrado del siglo, en cuanto a bienes importados, o sea, a bienes que se trajeron de otro país, con vineta de $1 muy barato
y una apertura total de los mercados. ¿Y esto qué significa? Menos laburo para los argentinos. Y por consecuencia, en los laburos que se mantienen, menos poder adquisitivo. O sea, bajan bajan los sueldos porque, claro, hay mucha menos actividad. Un verdadero desastre. Así estamos. Así llega el gobierno a las elecciones. Martín, bienvenido. Pablo Dugan saluda. ¿Cómo va? ¿Cómo te va, Pablo? ¿Bien? Muy bien. Muchas gracias por atendernos. ¿Cuáles son las variables más importantes a tener en cuenta analizando cómo llega el gobierno o cómo llega la gente con el gobierno a esta elección? Bueno, desde el ángulo económico yo te diría que los ingresos, el poder de compra de los ingresos es muy relevante, obviamente, siempre lo fue, y el empleo, ¿no? Yo te diría que esas son las dos variables típicamente más relevantes. Nosotros hicimos un informe recientemente, lo llamamos la raíz del desencanto, porque tiene la forma, viste, de la raíz cuadrada, que tiene una caída, una recuperación, o sea, tiene una forma de corta, pero después se lancha esa corta, se estanca. ¿Y qué marca esa raíz cuadrada? Que la tengo acá. Nosotros tomamos ahí el ingreso promedio de 14 millones y medio de personas que reciben un ingreso registrado, o sea, porque es lo más fidedigno que hay para medir ingresos. Entonces, hay trabajadores formales, asalariados formales del sector privado, trabajadores del sector público nacional y provincial, y tenés también jubilados. Claro, jubilados. Entonces, de la mínima y jubilados que no es la mínima, que no tienen la mínima. Exacto, y jubilados con mínima y bono, digamos, porque el bono ha sido en los últimos años parte integral de sus ingresos, ¿no? Y bueno, y lo que vemos es esa forma que hace que digamos, nosotros le decimos del desencanto porque daba toda la impresión, cuando uno analizaba estos indicadores el año pasado, uno veía que habían sufrido una caída muy importante en los ingresos, el piso de esos ingresos fue casi un 19%, casi un 20%, menor al promedio que habían recibido entre enero y septiembre del 2023, o sea, todo el periodo preelectoral del 2023. O sea, había sufrido una bajada muy importante a principios del año pasado. Sin embargo, uno veía que el apoyo al gobierno de Milei era muy fuerte, entonces claro, uno pensaba, a muchos nos sorprendía, ¿no?, el nivel de adhesión que tenía el gobierno de Javier Milei, pese a el retroceso en materia de ingresos. Y uno entonces empezó a conjeturar, bueno, el presidente anunció que iba a haber un ajuste, la gente, digamos, finalmente lo votó, entonces estaba preparada, de hecho el gobierno lo explicaba así, la gente ya estaba preparada para esto. Entonces cuando empieza a recuperar el ingreso, es un poco como la promesa cumplida. O sea, yo te dije que iba a haber un ajuste, pero también te dije que iba a haber una recuperación en forma de un periodo de uso, dijo en algún momento el presidente, y eso se registró hasta principios de este año. Pero a principios de este año, te diría a partir de marzo, el ingreso se empieza a estancar o incluso caer un poquito. Entonces ahí sí me parece que empieza a aparecer un fenómeno que lo vimos por ahí por nitidez. Hay algo de conjetura en todo esto, yo creo que lo vamos a ver con nitidez el domingo, ¿no? Si es efectivamente sí o no, pero el resultado de la elección bonaerense fue como un poco una no sé si confirmación, pero un llamado de alerta de que efectivamente la sociedad estaba registrando un malestar y que podía estar asociado a los ingresos. Obviamente no es la única variable que importa, porque la gente, digamos, también le pueden importar las causas de corrupción, no sé, la forma de comunicación. Ahora, Martín, una pregunta. Si pudieras decir, ¿por qué se recupera bueno, la caída feroz toca piso en febrero del 2024 y se recupera hasta más o menos finales de el 2024, ¿no? Sí, primero muy rápido sí, y después no 25. tanto, ¿no? Los primeros meses sí se recupera, después no tanto. ¿Por qué se recupera ahí? ¿Qué pasó? Bueno, la recuperación tiene, te diría, al menos dos explicaciones muy claras. Una, el retraso del dólar, digamos, hizo que la inflación empezara a menguar y que los salarios empezaran a recuperar. O sea, si al principio los precios, empujados primero por el dólar, fueron por delante de los salarios o de los ingresos. ¿Puede ser el beneficio, los beneficios de la devaluación, digamos,
Bueno, no, en realidad es un clásico, está muy estudiado esto, que cuando vos tenés planes de estabilización que usan el tipo de cambio como ancla, que un poco fue lo que pasó acá, que acordate que ¿te acordás que el tipo de cambio iba del 2%, después de la evaluación de diciembre del 23, el tipo de cambio se empieza a mover al 2% mensual y después a principios de este año ya al 1% mensual. Entonces, como desacelera muy fuerte el ritmo de inflación del dólar, digamos, el resto de los precios, sobre todo los precios de los bienes, vos hablabas antes de la importación, te escuché un poco, las importaciones, el precio de las importaciones empezó a moverse a velocidad más lenta, y los salarios, como habían perdido mucho, fueron tratando de recuperar, y fueron recuperando por un tiempo. Entonces, la recuperación se obedece a esto, a que una vez que se produjo el ajuste de ingresos, los salarios le empiezan a ganar a la inflación. Pero eso, y en parte también ocurre un poco con las jubilaciones, también, que como tiene una indexación hacia atrás, cuando la inflación pasa, después se empieza a recuperar. Entonces, eso es lo que empezó a pasar. Y después, bueno, ¿por qué los ingresos se quedan planchados? Bueno, en buena medida porque los salarios públicos nunca fueron a la par de la inflación, entonces en todo momento estuvieron básicamente perdiendo, fueron claramente los más perdedores. Los salarios del sector público provincial más o menos le dieron alguna pelea, pero empezaron a rezagarse también un poco respecto a la inflación. Algo parecido pasó con las jubilaciones, porque dejaron el bono quieto, entonces el valor nominal del bono se quedó rezagado. Y los salarios privados tuvieron un periodo donde realmente, ¿te acordás que hubo un momento donde el gobierno para bajar más rápido la inflación empezó a usar un poco a los propios salarios de los convenios colectivos como una especie de ancla? Sí, totalmente. Que fueran por debajo de la inflación. Entonces ahí hubo un periodo donde pierden también. Ahora, todo esto es versus IPC, ¿no es cierto? La inflación. Sí. Si además de esto, que ya marca una caída tremenda de ingresos, yo interpreto que el que tiene un salario formal, bueno, es clase media. Para la clase media, el consumo de clase media, fue tremenda la inflación de un montón de rubros que están mal o escasamente ponderados en el IPC. Yo puedo digamos, elaborar mentalmente que esto es bastante peor de lo que se ve acá. Si tengo en cuenta que, por ejemplo, la cochera, el auto, la nafta, todos consumos de clase media, no la comida, sino el consumo de clase media típico, que puede ser un alquiler, los servicios, todo lo que tiene que ver con el auto, el colegio privado y demás, me hicieron pelota, ¿no? Esto no lo refleja. Bueno, en rigor lo refleja, no lo refleja tal vez también. Hay vos creo, sabés que el INDEC está próximo a publicar un nuevo índice de precios. Sí. Ese índice de precios está basado en una canasta de consumo más actual, que se midió en el 2017 y 2018. La que usa el IPC vigente es una canasta de consumo del 2004 y 2005, muy antigua. ¿Cuál es la gran diferencia entre estas dos canastas? Que la más nueva, la de 2017 y 2018, que es la que se va a empezar a usar a partir de enero del año que viene, tiene más peso los servicios que la otra canasta. Entonces, como los servicios fueron lo que más subieron, lo que vos me estás diciendo, el colegio de los chicos, las prepagas, los garajes, etcétera, etcétera, un poco la medición del IPC actual subestima un poco la inflación que hubo, producto de que tiene más peso los bienes que los servicios en relación a la nueva canasta. Totalmente. Entonces, y la gente más pobre consume más bienes que servicios. Nosotros hicimos un ejercicio tratando de corregir por eso, o sea, digamos, no teníamos el nuevo IPC, lo intentamos reproducir, y a nosotros nos da que, por ejemplo, esta masa de ingresos que te contaba, que está hoy un 6% por debajo del promedio de enero-septiembre del 23, si la corregís por este IPC alternativo, te daría en vez de un 6, casi un 8% de caída. O sea, es una caída adicional. Y Martín, de un punto y algo. Me sugiere nuestro amigo Toto Ibáñez, que nos escucha siempre, que está escuchando, que te pregunte por la comparación con Macri. ¿Cómo llegó esto
en la era Macri, cómo llegaron los ingresos laborales y no laborales registrados a la elección de medio término en la época de Macri. Bueno, nosotros justamente tratamos de reproducir este indicador de ingresos que te contaba recién, que tenía la forma esta de raíz cuadrada, en el periodo de Milei, a ver cómo había sido durante el gobierno de Milei, o sea, los 2 primeros años también de Macri, ¿no? Y en ese periodo vemos 2 diferencias que para nosotros son importantes. Una, la magnitud de la caída de los ingresos fue menor. Entonces, si vos acumulás todo lo que perdieron a lo largo de los 20 meses que hicimos la cuenta nosotros, porque se frena en julio de este año, es el último dato que tenemos, durante el gobierno de Milei se perdieron 2 meses de ingresos de 20, ¿no? Es como si hubieran cobrado 18 en vez de los 20, ¿no? Compararlo siempre contra el ingreso que tenían en promedio entre enero y septiembre de 23. O sea, sufrieron una pérdida significativa. Cuando haces ese mismo cálculo para el periodo de los primeros 2 años de Macri, lo que encontraste es que la pérdida es de 1 mes, o sea, la mitad. O sea, sufrió una pérdida menor. Y la segunda diferencia, tal vez más importante, es que durante el gobierno de Mauricio Macri, en el periodo, digamos, más actual, digamos, vamos a decir, en el periodo preelectoral, en vez de estancarse, como encontramos nosotros, que se estancan los ingresos, el poder de comprar los ingresos, lo que encontramos es que suben mes a mes. O sea, que fueron de cara a la elección con un electorado que estaba viendo cómo subía. Estaba su mejorando, claro. O sea, había caído, pero venía mejorando. Acá yo lo que estoy viendo es que el ingreso sigue bajando, la actividad económica estancadísima y además la inflación con tendencia a subir. Claro, esas son y te agregaría, bueno, la inflación está más o menos estancada en 2%, vamos a decir, en lo que va el año, un poquito más, un poquito menos. No, pero subió, desde sí, mayo en los últimos solo meses subió. Viene subiendo un poquito. ¿Subió o empató? Sí, la inflación bajó a un mínimo en abril, y a partir de ahí empezó a subir muy poquito todos los meses, y el último dato es 2.1, ¿no? Pero lo otro que encontrás de contraste con Macri es una cosa que vos mencionaste, que es que justamente la economía se estaba expandiendo y el empleo, parece que no estaba en boom, ni mucho menos, estaba creciendo. Acá vos estás viendo pérdida de empleo, sobre todo en el sector privado formal, porque lo que estás viendo en definitiva es que hay una migración del empleo privado formal o incluso público, que también cayó un poco, a gente que está empleándose no en relación de dependencia, sino de forma autónoma, changueando, haciendo lo que puede. Claro. Incluso lo otro que se ve es que las horas de trabajo son más mayores. O sea, si uno tuviera que ponerlo en pocas palabras, es los ingresos cayeron, no se están recuperando, el empleo se perdió, el buen empleo se cayó, empeoró el buen empleo, se pasó a de peor calidad y con más peor trabajo. Sí, totalmente. Gracias por ver el video hasta el final. Nos ayuda mucho que se suscriban al canal, le den like y lo compartan. Un abrazo y nos vemos en el próximo.